Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las formas de expresión de un vector y sus transformaciones. Son muchas las formas en las que se expresa un vector, muchas, pero el día de hoy únicamente vamos a ver la forma rectangular, la forma polar y la forma en coordenadas geográficas. Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hay otras formas, insisto, pero esas las vamos a ver el día de clases y ya posteriormente haremos un video refiriéndonos a ellas. Entonces, vamos a hacer primero la conversión de polar a rectangular. De polar a rectangular, obviamente, nos tienen que dar ahí nuestra coordenada o nuestro vector en forma polar para poder hacer la conversión a rectangular. Entonces, las fórmulas como tal son estas que están aquí para transformar, por ejemplo, un vector, digamos, un vector A, que es igual en coordenada polar. Lo voy a poner por decir un ejemplo, 20 con un ángulo de, digamos, de 60 grados. Esto es por dar un ejemplo. Ahí tenemos un vector en su forma polar. ¿Por qué polar? Ya lo estudiamos, la forma polar de un ángulo, magnitud y obviamente el ángulo. Entonces, si queremos cambiar esto de polar a rectangular, tenemos que utilizar estas fórmulas. Es decir, aquí en la fórmula para transformar a X, para transformar a la coordenada X en su forma rectangular, tenemos que utilizar la magnitud R, que en este caso la magnitud R sería 20, y obviamente el coseno de nuestro ángulo, que el ángulo es 60 grados. Y para obtener nuestra coordenada en Y, tenemos que utilizar la magnitud R y el seno de ese ángulo, o sea, el seno de 60 grados. Y de esa forma cambiaríamos nuestra expresión de su forma polar a su forma rectangular, como la estamos viendo aquí. Siendo el caso contrario, cambiar de rectangular a polar. Obviamente, si lo queremos cambiar de rectangular a polar, nuestro vector A, este mismo que está aquí, ¿en qué manera va a estar expresado? Pues en coordenada rectangular, que en este caso va a ser, por ejemplo, digamos 10, 12, digamos así. Esta es una coordenada rectangular. Entonces, ahí, ¿quién sería X? X va a ser obviamente la parte primera de nuestra expresión, de nuestra coordenada rectangular, que serían 10. ¿Quién sería Y? 12. Entonces, para hacer la conversión de rectangular a polar, únicamente es utilizar esta fórmula, que obviamente esta fórmula viene del teorema de Pitágoras. Aquí en este caso, a la r cuadrada le pusimos ahí raíz cuadrada y como es igual a x cuadrada más y cuadrada también con su respectiva raíz. En el caso concretamente de r, se le eliminó el cuadrado con la raíz y por eso quedó de esta manera. Entonces ya nada más es como quien dice, vaciar los datos aquí a la fórmula, que va a ser 10 al cuadrado más 12 al cuadrado y nos resulta la magnitud R, es decir, la magnitud en su forma polar. Y para obtener el ángulo, tan simple como utilizar esta fórmula, que es la de tangente inversa de y sobre x, es decir, tangente a la menos 1, que también así se le llama, de nuestra coordenada en y, que en este caso sería 12, dividido entre nuestra coordenada x, que sería 10. Y de esa manera cambiaríamos nuestra expresión de su forma en coordenada rectangular a su forma polar. Esta es la transformación. Una vez sabiendo eso, ya es muy fácil transformar a coordenadas geográficas, pero eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo.